Hola, bienvenidos y buenos días a esta congregación y a esta transmisión en vivo en nuestras plataformas. Soy el pastor Jorge Macías Benítez, su hermano, hijo de Dios también, como muchos de los que seguramente nos van a ver y quienes estamos acá reunidos también. Hijo de Dios, te invito a que lo seas si no lo eres, pero también de corazón te tiendo la mano. Te abro el corazón, te quiero recibir acá, los invitamos, si hoy no están, para que vengan, y en el amor del Señor, invitarlos, arroparlos, y darles del amor que el Señor nos ha invitado y nos ha exhortado, y en todo tiempo y en todo momento está el Señor instruyéndonos para compartir de lo que Él nos da. Amados, a quienes nos siguen hoy en las redes sociales o acá reunidos, familia natural, familia de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz y de esperanza, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen, a todos quienes verán o ven publicaciones nuestras, mensajes que por gracia de Dios Él ministra por medio de este Hijo suyo que les habla ahora mismo en vivo por este Go Live en Facebook o en nuestras redes sociales, como quedará publicado este mensaje, tal cual lo hacemos todas las semanas, accesibles desde nuestra página web reinodediosministerios.org o particularmente y directamente en cada una de ellas en Facebook, página Reino de Dios Ministerios, o en mi perfil a nombre del pastor Jorge Macías Benítez. Desde el blog, la parte escrita, reinodediosministerios.blogspot.mx, en mi perfil también en SoundCloud, a mi nombre, Jorge Macías Benítez, en el Twitter, a nombre del pastor Jorge Macías Benítez, Google Plus, a mi nombre, pastor Jorge Macías Benítez, y en YouTube, en el canal del pastor Jorge Macías Benítez y subcanal, hay varios, concretamente el de Reino de Dios Ministerios, además de la publicación que al final de esa transmisión en vivo queda ya para ser accesible para todos, Reino de Dios Ministerios. A todos, a todas, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta que es Casa de Dios y de su Reino, Reino de Dios Ministerios. Esta mañana del domingo 13 de mayo del año 2018, y no hice un anuncio previo, con quizá un propósito en mi corazón de no adelantar, porque pudiera ser hasta en dos partes, va a depender mucho de qué logremos hacer, de qué y de qué manera podamos en avanzar en esta mañana, porque es un tema largo, es un tema profundo, es un tema, diría yo, hasta complejo, que lleva por título Algo tiene que cambiar. Dentro de esta serie que el Señor nos ha llevado desafiando al gigante, el carácter del cristiano, llevamos ya al menos 6 domingos, 6 mensajes previos, en donde el Señor nos introduce en una serie de mensajes desafiando al gigante, y se refiere a eso que está dentro de nosotros, que en ocasiones no nos permite avanzar en la vida, pero concretamente en nuestro caminar con Dios, desafiando al gigante, el carácter del cristiano, porque es nuestro carácter el que en muchas ocasiones nos impide avanzar en ello. Y para fundamento de este mensaje, Algo tiene que cambiar, que es el título, muy probablemente en su parte 1, lo iremos viendo conforme el Señor nos vaya ministrando. El fundamento lo encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y en los versículos 22 hasta el 32, donde la palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, echando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra altisonante, y aquí ya lo estoy diciendo yo, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea vuestra y buena para la necesaria edificación. Es decir, palabra de bendición, no de maldición, estoy yo compartiendo, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Y Espíritu Santo, ven a nosotros y no solamente visites ahí en donde estemos, aquí, ahora mismo, pero habita dentro de nosotros. No te vayas para que nuestras vidas, para que primero nuestro interior, nuestro corazón, y entonces luego nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter, todo sea transformado conforme al propósito del Padre, por medio de tu Hijo, Jesús, en el Espíritu Santo. Señor, te lo pido para todos quienes nos escuchen y vean, pero también para quienes acá estamos o nos lean también después, Señor, y vean. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados, cuando preparaba este mensaje para la administración del Señor, me compartió una reflexión de nuestro hermano, un pastor de nombre Charles Stanley. El pastor Stanley, que tiene por cierto un hijo, que también es pastor, ambos, el Señor los ha bendecido, los usa con mucho poder, y uno y otro pastorean distintas iglesias de las que se conocen como mega churches, o sea, son iglesias enormes, muy grandes, con mucha membresía. Charles Stanley en concreto es el padre, es el pastor principal de una de las congregaciones de más influencia a nivel global. Su ministerio tiene alcance mundial. Y también es una de las más grandes de Estados Unidos de América, si no es que es la más grande, francamente no lo sé, pero bueno, sí es una de las 5 más grandes. La reflexión, al estar recibiendo y compartiendo lo que él escribía en algún testimonio, me llevó a preguntarme, me llevó a hacerme un par de preguntas. ¿Por qué es difícil, por ejemplo, no perdonar? A propósito de algo tiene que cambiar que nos está hablando el Señor. ¿Por qué es difícil, por ejemplo, no perdonar? Segunda pregunta. ¿Por qué es difícil seguir el camino de obediencia? ¿Por qué es difícil seguir el camino de obediencia? Y en lo particular creo que dentro de todo creyente tenemos al menos 2 tendencias en conflicto. La primera, el viejo yo, o lo que los cristianos conocemos como la carne, como aquel viejo yo que conforme al mundo actuaba siempre a conveniencia personal. El viejo yo, la carne. Y cuando hablo de carne es mente, cuerpo, aún las emociones, el carácter, pero no el espíritu, dejando al espíritu fuera. Y la segunda tendencia es la santidad de la nueva naturaleza del Cristo. Si ya hicimos nuestra decisión conforme a Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 10. Entonces tenemos por un lado el viejo yo, la carne, nuestra mente,
y por el otro la santidad de la nueva naturaleza en Cristo, nuestro corazón inundado del Espíritu de Dios. Y las características de estas dos situaciones probables y opuestas las podemos identificar en los versículos de nuestro fundamento, ahí en Efesios 4. El resultado inevitable de la falta de perdón, mis amados, es la ira. No hay perdón, seguramente hay ira. Y luego entonces, amargura, pero también rencor. No hay perdón, entonces seguramente se manifiesta la ira, la amargura y el rencor. Al negarnos a perdonar, dejamos que la vieja naturaleza domine y produzca su venenoso fruto. Porque se ensucia nuestro corazón, se ensucia nuestra mente. Dejamos que la vieja naturaleza domine, produce un venenoso fruto. Todos los aspectos de nuestra vida son afectados si estamos en esa situación. Cuando nos negamos a brindar el perdón que Cristo nos dio con tanta generosidad. Porque si tú ya invitaste a Cristo a tu corazón, tú no solo fuiste perdonado, sino que todos tus pecados no solo fueron cubiertos, como habla Levítico 4, fueron completamente perdonados, lavados, echados fuera de ti, aún los que han de venir, porque seguiremos pecando aunque estemos en Cristo. En esencia, estamos tratando a quienes nos rodean como no quisiéramos jamás que el Señor nos tratara a nosotros, con amor, con gozo, con misericordia, al menos. Aunque un agravio puede rompernos el corazón, y esto va a suceder el resto de nuestras vidas. Aún entre hermanos en Cristo, esto puede suceder. Va a presentarse que nos puedan romper el corazón, que puedan herir nuestra autoestima. Y si nos negamos a perdonar, le estamos impidiendo a Dios redimir, limpiar, curar y sanar esa herida. Dios no puede actuar si no hay perdón en nosotros. Como Dios no podía actuar si su propio Hijo no hubiese perdonado todo lo que sufrió en esa cruz. Y antes también. Pero después, con nuestro pecado y nuestra respuesta. Queremos que Él transforme a la persona que nos hizo daño. Típicamente eso es lo que sucede. Nos hablaba un poco con aquella parábola o especie de parábola que usaba la semana pasada de este matrimonio en donde ella lleva al esposo a Juan, a que ese fue el nombre que usé, simplemente a que lo cambie porque ya no era aquel Juan que la había conquistado, Jimena, usábamos el nombre. Es un poco esto de lo que estamos hablando. Queremos, cuando hay un agravio, que Dios transforme a la persona que nos hizo daño y que le haga lamentar lo que hizo, como si fuera castigo, pues venganza incluso. En ocasiones, el Señor en realidad solo lo que quiere y por eso lo permite, porque ni el pétalo de una rosa, es más, ni un cabello de tu cabeza se mueve si Dios no lo permite. Y quizá todo lo que quiere es transformarnos a nosotros, permitiendo esa situación. El perdón nos ayuda a vivir a la manera de Cristo, ¿sabes? Que siempre ha perdonado, que siempre perdonó y que siempre seguirá perdonando pecados. Y así también nos permite ver a los demás con ojos en el corazón, no solo en estos ojos, pero los del corazón
con gracia, con misericordia al resto de las personas. Amados, la calidad del perdón o la falta del mismo determinarán en gran medida la tendencia que va a predominar la manera en que vivamos nuestra vida. Vamos a repasar de Efesios 4 estos versículos 31 y 32, en donde nos dice el resultado inevitable de la falta de perdón es la ira. El 31 y 32, en los versículos 31 y 32 dice en Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia. Versículo 32 de Efesios 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si reflexionamos, ¿qué es lo que les decía apenas 2 minutos atrás? El resultado inevitable de la falta de perdón es la ira, es la amargura, es el perdón y el rencor. Perdón. Ira, amargura, rencor. Perdona. 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 Es una joya que Dios te da. Capacidad de perdonar. Porque sabes, la amargura y la falta de perdón pueden matarte. Pueden matar a cualquiera. Estoy hablando tácitamente primero en el espíritu, claro, pero te pueden incluso llevar a la muerte física. Nuestro hermano John Eckhart, en su libro Inquebrantable, y te invito a que lo busques y que lo leas, es muy sencillo hacerlo desde internet, nos llevó, o nos lleva pues, te invito a seguirlo, a reflexionar a este respecto de la amargura y la falta de perdón. Porque la falta de perdón y la amargura, constituyen el origen de muchas enfermedades. ¿Escuchaste bien? La falta de perdón y la amargura constituyen el origen de muchas enfermedades. Médicos, científicos, investigadores han encontrado pruebas concluyentes acerca de que existe una conexión más estrecha entre la mente, el cuerpo y el espíritu de lo que se había creído. Cuerpo, mente y espíritu tienen una conexión definitivamente. Y esto necesariamente no refleja un nuevo descubrimiento si estudiamos la palabra de Dios. Y recibimos entonces una revelación de Dios. Les decía que la relación entre rechazo, rebeldía, amargura y las enfermedades físicas y psicológicas no es una novedad. En el Ministerio de Liberación, ya todos una disculpa, hubo una falla en la transmisión, en nuestro enlace en vivo, por eso retomo, la relación entre rechazo, rebeldía, amargura y las enfermedades físicas y psicológicas no es una novedad en el Ministerio de Liberación. La buena noticia es que para aquellos que necesitan liberación, hay toda una biblioteca de investigación creciente entre la relación del espíritu de doble ánimo, el individuo, por ejemplo, cuando se habla de doble ánimo, esa persona que es inconsistente, que es impredecible, que es vacilante, que es carente de firmeza, que es carente de control emocional, que tiene problemas para tomar decisiones y las enfermedades físicas. En mi caminar con el Señor he encontrado y entonces también he discernido espiritualmente que la amargura, que el resentimiento, que la falta de perdón abre puertas. Por ejemplo, a la artritis, por ejemplo, al cáncer,
a trastornos autoinmunes y muchas otras patologías. Escribe el hermano John Eckhart al respecto en este libro inquebrantable. En mis casi 40 años en el Ministerio de Liberación, dos de los problemas de salud principales en personas con amarguras son el cáncer y la artritis. Él identifica esto. Ha podido en su experiencia asociar que en este ministerio de 40 años o más de 40, cuando escribió Inquebrantable, ahora ya son más años, que dos de los problemas de salud principales en persona con amargura son el cáncer y la artritis. Escribe el hermano Eckhart, esto no implica que todo aquel que padece de estas patologías esté sujeto a la amargura, rechazo u otro demonio relacionado con el doble ánimo, sino lo que intento explicar, escribe el hermano Eckhart, es que estas cuestiones espirituales pueden ser la causa de fondo y con la guía del Espíritu Santo hemos visto a personas ser sanadas de estas enfermedades durante la administración de liberación. Amados, durante mis años, ahora hablo de testimonio personal en el ministerio, el Señor me ha usado para liberar personas, para llevar sanidad también a otras personas. Y puedo afirmar que una y otra están entrelazadas, que la fe o la falta de ella, que el enojo, que la ira están entrelazadas con la sanidad. Es decir, que para sanar es necesario liberar y que cuando una persona es liberada, también es sanada. Ahora, muchas de estas patologías comienzan a manifestarse en las personas a medida que comienzan a envejecer. Es común que durante el proceso de sus vidas no han perdonado, por ejemplo, a estas personas. Han guardado rencores, no han soltado o han dejado ir situaciones, se han aferrado a la ira y entonces no tienen libertad. Después de muchos años de estar en esas situaciones, sus cuerpos comienzan a verse afectados por la amargura, por el resentimiento. Por la ira. Existe un efecto profundo en su cuerpo. Cuando la amargura tiene lugar en él y los diferentes sistemas del cuerpo mismo son expuestos a esta ira, a este enojo. El enojo y la ira, ambos arraigados en la amargura, tienen un efecto profundo en el sistema nervioso autónomo y en el sistema inmunológico. Por supuesto, es su sistema inmunológico que lo protege de las enfermedades. Y esto es una investigación, no estoy inventando absolutamente nada, está demostrado. Ahora, si su sistema inmunológico no funciona, su cuerpo no tiene la capacidad para atacar las infecciones y las enfermedades. Amados, cuando estamos llenos de ira, con enojo o temor, el nivel de adrenalina en la sangre aumenta, lo cual impulsa al cuerpo a pelear, a correr, porque se pone en estado de alerta. Y esto se conoce como reacción de lucha o de huida. Es natural, es un sistema, es algo, es un diseño de Dios que existe en el cuerpo de la persona, del ser humano, del hombre. El aumento de adrenalina causa contracciones, espasmos en los músculos lisos, por ejemplo los intestinos, o el estómago mismo, o la vejiga, vasos sanguíneos, lo cual todo posteriormente causa muchas reacciones físicas, si se activa por un periodo demasiado prolongado. Para muchas personas en nuestra sociedad, tratar con la ira, con el temor e incluso el estrés mismo, forma parte de la vida cotidiana. Ahora escucha muy bien esto. Ese lugar, así, estar estresado, con ira, con enojo y todas las reacciones que con ello se provocan, es un lugar muy destructivo para quedarse ahí.
Y todo tiene un origen espiritual, que luego se vuelve emocional, que luego se racionaliza, que luego se vuelve parte de tu carácter y que si permanece prolongadamente afecta tu cuerpo. La amargura tiene efectos pronunciados en el sistema inmunológico al disminuir nuestra resistencia a las enfermedades y también alterar el mismo para que se produzcan alergias, por ejemplo. La respuesta autoinmune tiene un lugar cuando nuestro sistema ataca a ciertas partes del propio cuerpo, como la artritis, por ejemplo. La fibromialgia, esto es los dolores estos de cabeza recurrentes, lupus, ciertas patologías cardíacas, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 1, muchos tipos de alergia. Son todas estas las que se conocían anteriormente con el nombre de enfermedades del colágeno, hoy conocidas como enfermedades autoinmunes. Puesto que la raíz de la amargura proviene de la ira, del enojo reprimidos. Y por lo general hay también falta de perdón, el cual puede ser hacia nosotros mismos, hacia otros e incluso hacia Dios. Cada área de nuestro cuerpo es un blanco potencial para el enemigo. La amargura surge de la ira o enojo reprimidos que se producen a causa de rebeldía u obstinación. De rebeldía u obstinación. Y hoy tenemos un tremendo ejemplo de cómo eso está carcomiendo a la sociedad de México, por ejemplo, con este tema de las elecciones. Hay tremenda rebeldía y obstinación o obcecación por parte de los seguidores de unos o de otros. Con razón o sin razón, no me voy a meter en los temas políticos. No es el motivo de este mensaje. Pero eso está ocurriendo. Va a acabar mucha gente enferma. Primero en el espíritu, luego en las emociones, luego en el carácter. Se va a manifestar en el cuerpo y seguramente habrá muchas otras situaciones. Pero habrá enfermedad. Y si vemos las estadísticas dentro de unos años, me darán la razón al respecto de lo que acá estoy compartiendo. Se van a disparar temas de cáncer, se van a disparar temas de enfermedades autoinmunes a partir de este año. Y es el año 2020, 2022, 2024, lo vamos a ver. Amados, muchas veces la obstinación se manifiesta a través de la negación a perdonar. Porque una manifestación de la obstinación es no querer perdonar. Algo así como, te perdono pero no se me olvida. No, hermanos, eso no es perdonar. Porque el que perdona olvida completamente. Hay un testimonio circulando en YouTube de un pastor, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero seguramente si lo buscan lo van a encontrar con las señales que les estoy dando, que tiene al lado a su brazo derecho, y el testimonio justo de ese video es decirle a la gente el valor del perdón, el poder del perdón, porque este pastor que está dando el testimonio tiene a su lado derecho, a su brazo derecho, que es la misma persona que asesinó a su hijo, y que fue a la cárcel a buscar para hablarle de Cristo, que lo evangelizó, que lo perdonó y que cuando salió lo llamó para que caminara con él en el evangelio. Y hoy son el pastor y su brazo derecho. De eso estamos hablando acá. Y si me escriben a mi correo electrónico, con mucho gusto les doy la liga del video para que lo vean. No me lo estoy inventando. Esa capacidad de perdón es de la que estamos hablando aquí hoy. Esa es la capacidad de perdón de la que Dios nos quiere hablar hoy. La Biblia dice en 1 Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¡Wow! Cae como anillo al dedo con lo que estamos compartiendo aquí. Cae como anillo al dedo en lo que estamos viviendo como sociedad en México. Cae como anillo al dedo en el tema
político y social que estamos viviendo hoy, con esta división provocada intencionalmente, y esto es lo más triste, por algún candidato. En este proceso de contratación, como lo compartíamos la semana pasada, que dice este periodista tan conocido Pascal Beltrán del Río, todos los días por las mañanas. Vamos a reflexionar, amados. Cuando de forma obstinada nos negamos a perdonar a alguien y en cambio decimos, nunca voy a perdonar a esa persona, siempre la voy a odiar, nunca voy a olvidar lo que hizo. Usted no sabe lo que me sucedió, no sabe lo que me hizo. Tengo el derecho de estar enfadado, tengo el derecho de estar molesto con esa persona, no lo voy a perdonar. Y cierro comillas. Cancelo eso en el nombre de Jesús en la vida de todos quienes estén pensando así. Pero es que eso, si ese es tu momento, si ese es tu sentir, si se parece a eso tu pensar, aunque no lo hayas dicho, implica que te estás aferrando a la falta de perdón. A pesar de que Dios lo que tiene como propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de todos, es que perdonemos al prójimo, como Cristo perdonó, ha perdonado, está perdonado y seguirá perdonando a todo aquel que confiese con su boca y también con su corazón que Cristo es el Señor, que Dios los levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, dice el Señor en Romanos 18 al 10. Tenemos que ver que en verdad algunos creen que no pueden perdonar porque no sienten hacerlo. La realidad es que hay muchas cosas que deberán hacerlas por fe, que debemos hacerlas dando un paso o varios pasos de fe. Nadie, ninguno, podemos actuar solo de acuerdo a lo que sentimos, porque podemos tener ganas de darle puñetazos al otro, golpear, morder, arañar, gritar, maldecir incluso, pero no es lo que Dios quiere. Quiere que bendigamos, que abracemos, que amemos, que perdonemos. El perdón no siempre va a ser un acto de fe. Es primero un acto de voluntad. Es primero una decisión. Una decisión, un acto voluntario. Y se requiere valor, hermanos, para eso. Verdaderamente se requiere valor para eso. Decidir perdonar es un acto voluntario y por tanto una decisión. Podemos encontrar con que tenemos que actuar y pedir perdón con la fortaleza de Dios para realmente poder hacerlo. Porque nuestra propia fuerza es imposible. El poder perdonar nos trae sanidad al cuerpo, pero primero al espíritu. El poder perdonar, el decidir perdonar, primero sana nuestro espíritu, porque entonces el Espíritu de Dios viene. Nos visita al menos, pero si tú quieres, limpia tu corazón, limpia tu mente, la transforma, hace una verdadera metanoia y nos transforma y entonces puedes, si tú así lo decides, le invitas a habitar permanentemente en ti y en tu corazón. Y entonces transforma mente, emociones, cuerpo, todo, pero primero el espíritu. Y es que, amados, la culpa es un demonio poderoso del cual tenemos que ser librados. Porque que levante la mano quien no tiene culpas en la vida. Y por supuesto todos tenemos culpas en la vida. Podemos pedirle a Dios que nos perdone, como también a las personas a quienes hayamos podido herir. Pero más importante aún es que podamos perdonarnos nosotros mismos y a nosotros mismos.
Porque hay tantas cosas de las cuales luego andamos cargando piedras porque ni siquiera podemos perdonar lo que nosotros mismos hicimos o dejamos de hacer, que dijimos o dejamos de decir, que pensamos o que dejamos de pensar, que sentimos o que dejamos de sentir y entonces no se lo dijimos a quien se lo teníamos que decir. Y esta es lo más difícil. Muchos creen que Dios los ha perdonado, al igual que otras personas, pero no pueden perdonarse siquiera a sí mismos. Y si no pueden perdonarse siquiera a sí mismos, no se creen merecedores del perdón de Dios. Y aún habiendo hecho esta oración de, sí, Señor, te recibo en mi corazón, quizá lo hicieron mentalmente, pero no con el corazón, y entonces en realidad no hay salvación. Y todos, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios, todos hemos hecho cosas de las cuales no nos enorgullecemos. Debemos recordar que cuando hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para remediar la situación, Jesús siempre es justo y nuestra justicia. No importa que nosotros no lo seamos, Él siempre es justo y nuestra justicia. Él nos cubre. Si no podemos comprender en nuestro espíritu este principio, entonces seremos afligidos por muchas enfermedades y dolencias, ya que existe una conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Así estamos diseñados como seres humanos. Así es como nos diseñó Dios. La Biblia dice en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabra del Señor. Aquí lo dice con toda claridad la palabra de Dios. Nuestra alma es nuestra mente, es nuestra voluntad, pero también son nuestras emociones. Vamos a concluir esta parte 1 y dejemos la parte 2 para la siguiente reunión, la siguiente asamblea el próximo domingo. Nuestra alma no está sana y se encuentra sujeta a heridas, o a vergüenza, o a culpa, o a temor, o a rechazo. Y está lleno de eso esta sociedad. Lleno de personas heridas, lleno de personas con vergüenza, lleno de personas con culpa, lleno de personas con temor de algún tipo, lleno de personas de rechazo por algo o por alguien o por alguna circunstancia. Con el tiempo nuestro cuerpo se va a ver afectado, de alguna manera. No es de inmediato, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Y cuanto más tiempo estemos sujetos a estas cosas, mayor será el daño que nos va a provocar. Debemos pedirle al Señor su sabiduría para saber cómo abordar estas situaciones, estos problemas. Sus dones, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, y su Espíritu Santo mismo nos dan discernimiento, entendimiento, revelación sobre cómo confrontar la sanidad en toda esta situación, de estas cuestiones, incluso más allá de lo que puedan hacer los doctores, los médicos. Y para ello es necesario depender del Espíritu Santo y entonces ser sanos
pero primero ser salvos, para ser liberados de toda opresión y de todo espíritu de Satanás, del enemigo. Porque es real, hermanos. Es real para todos quienes nos leen y quienes nos escuchan. Tenemos que enfrentar la ira. Tenemos que confrontar esa ira que nos impide perdonar. Porque cuando una persona llega a ser cristiana, su corazón, su conducta, su personalidad van a pasar por una metanoia que debiera ser permanente y hasta la estatura del varón perfecto, hasta estar en la presencia de Cristo y del Padre en su Espíritu Santo. Pero uno de esos cambios más importantes, de los primeros en este proceso, es un cambio de temperamento. Alguien me decía ayer al respecto de algunas publicaciones mías en redes sociales y concretamente al respecto del tema político, por alguna situación con un hermano que no coincidimos en nuestra visión política, por decirlo de esta manera, y es completamente antagónica. Y una hermana, al ver la firmeza con la que uno y otro planteábamos las posiciones, exhortó al otro hermano, no a mí pues, a mí me decía, hermano, qué paciencia le tiene a la otra persona, ¿no? Yo no respondí, porque esa otra persona me dio una lección, el Señor me dio una lección por medio de él hace unas semanas al decirme, da amor, sé tolerante, perdona, porque no soy perfecto, hermanos. Así que he sido tolerante, perdonador, y particularmente con mi hermano que me lo recordó. Entonces, le permito disentir fuertemente de lo que yo opino y él opina de una manera completamente distinta. No por eso voy a cambiar mi opinión, siempre con respeto, sin altisonancias ni nada. No sería del Señor ni de un siervo de Dios y mucho menos de un cristiano, un pequeño Cristo, alguien que quiere ser como Cristo, como con intención de humildad trato de hacerlo. Pero la hermana no lo conocía y entonces lo exhortó, lo regañó, se enojó. Temperamento, y me decía, admiro su paciencia. Es la primera vez en mi vida que alguien me dice eso. Y entonces dije, gloria a Dios para mí, y ahora lo estoy compartiendo con apertura. Gloria a Dios, si ya al menos una persona logra ver en mí un cambio que antes no había en mí. En ese temperamento, paciencia ya en mí. Porque un cristiano debe de reaccionar de una manera cristiana. No debe, puede, claro, pero no debe perder el control. Un propósito de Dios es que tengas autocontrol, es más, dominio propio es el último de los frutos del Espíritu, ¿sabes? El dominio propio, que es este temperamento, el dominio propio es el último de los frutos del Espíritu en un cristiano. Pero hay N dimensiones en nuestro carácter, así que es una a una y sin nunca olvidar la anterior. Es dominio propio en todas las dimensiones de tu carácter, no solo en una. No podemos, no debemos perder el control. El primer hombre que descubrió, ya para cerrar y dejar el paso a la adoración del cierre de esta administración y de este mensaje en esta asamblea 138, para quedarnos con la segunda parte para el siguiente fin de semana, el siguiente domingo. En la semana los invito, si hay comentarios y dudas, contactarme a mi correo electrónico jorge.macías62, Macías con CS, 62 seguido de Macías, sin espacios ni nada, con número 62, @reinodediosministerios.org, con guiones medios altos en medio de cada palabra, reino, _de_Dios, _ministerios.org. Si tienen dudas, preguntas, si quieren contactarme, quieren hablar conmigo o lo quieren hacer vía las páginas, Facebook, en Twitter, lo pueden hacer. O entrando en la página web hay también una opción para mandarme mensajes. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira, ¿sabes? Y está documentado en la palabra de Dios.
fue Caín. Y es que, amados, Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado, sus padres, la forma correcta de adorar a Dios. Ellos sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio de sus pecados y sin mancha, perfecto. Cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos en realidad obedeció a Dios. Tú vas a leer la Biblia y dices, oye, varón, o Jorge, o como quieran verme. Pueden decir hermano, pastor, otros me dicen de otras maneras, no los voy a decir porque hay quien se ofende si hablo de profetas y otras cosas. Que en la palabra de Dios en Génesis dice que los dos dieron ofrenda, pero de lo que estoy hablando acá y lo que el Señor me lleva a compartirte es que solo uno lo hizo de la manera en que Dios diseñó hacerlo. Solo uno de los hermanos en verdad obedeció a Dios. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya. Y el problema no era la ofrenda, hermanos, sino cómo dieron la ofrenda. El problema era el corazón de Abel y el corazón de Caín. El de Caín no era correcto, el de Abel lo era. Era un corazón conforme al corazón de Dios, el de Caín no. Abel lo hacía comprometido y con convicción de honrar y de adorar a Dios, y Caín claramente no lo hizo, no subió como olor fragante su ofrenda delante de Dios. Y como resultado de esto, al no recibirle Dios su ofrenda, Caín se enojó mucho. Estaba enojado con Dios y tenía envidia de su hermano. Dios le advirtió a Caín las consecuencias de su ira. El mensaje de Dios para Caín era este: cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te va a controlar a ti. Y nuevamente, hermanos, si tú invitas al Señor a tu corazón, también invita a que el Espíritu de Dios more en ti, no solo que te visite, que habite en ti, para que entonces vengan el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe y al final templanza, dominio propio. Cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar, debes tener dominio propio sobre tu ira, o ella, la ira, te va a controlar a ti. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín, pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. Y un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín levantó su mano en contra de su hermano Abel y lo asesinó. Y así, el primer hombre nacido en este mundo se hizo asesino porque no controló su ira. Y aquí me voy a detener, hermanos, para despedirnos esta mañana, con esta reflexión que está en la palabra de Dios y haciendo un paralelismo con una realidad que está sucediendo hoy. Así está México, hermanos. Algunos están con el espíritu o en el espíritu, si son hermanos en Cristo, de Abel. Y otros están con el espíritu y en el espíritu de Caín. Y no estoy hablando de aquí de partidos políticos ni de candidatos, porque sin importar el partido político o el candidato, hay Caínes y hay Abeles. Estoy hablando de cómo estás viviendo este proceso que, por cierto,
Dice la palabra de Dios con claridad que Él pone a los reyes y quita a los reyes. Así como pone a los presidentes y quita a los presidentes. Así que no es por mérito de las personas ni de los partidos políticos. Es la perfecta voluntad de Dios la que hace o permite que una cosa u otra ocurra. Así que, ¿qué estás haciendo tú? ¿O qué estoy haciendo yo para que en verdad suceda la voluntad y el propósito de Dios? ¿Cómo está tu corazón? Sube tu ofrenda como olor fragante. O como en el caso de Caín, Dios está rechazando tu ofrenda, porque en realidad no viene conforme a un corazón como el que Dios quiere. Vamos a dejar ahí este mensaje, Señor, con esta reflexión. Y vamos a orar para invitarlos a que nos acompañen a que el siguiente domingo, y nuevamente contáctenme por medio de las redes sociales, si es el caso, para compartir y ministrar con más detalle de lo que en esta ocasión hemos hecho y terminar en la segunda parte del mensaje el próximo domingo. Vamos a dar gracias al Señor porque nos ha permitido compartir el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje precioso, Señor, que sabemos es conforme a tu voluntad y es conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado tú, Señor, no el hombre. Y que con amor, Padre, porque es con amor, Padre, nos estás invitando y nos estás exhortando a vivir conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y en tu amor, dejando atrás la ira para perdonar, Señor, y tener, Padre mío, voluntad, decisión, Señor, para vivir conforme a tu propósito, que es de amor, que es de perdón, que es dejando atrás la ira, el rencor, Señor, teniendo autocontrol, teniendo dominio propio, Señor, que es fruto de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú pones en nosotros ese querer y ese hacer, y así en el nombre de Jesús, Padre, clamo, Padre mío, en tu presencia y oro. Clamo, Padre, con todo mi corazón y todas mis fuerzas para que quienes nos ven ahora, Padre, nos han visto y nos están escuchando. O, Padre mío, quienes lo están haciendo acá presencialmente o lo hagan posteriormente en las redes sociales, Padre, reciban, Padre, este regalo de vida. Un regalo, Padre, que les dará un fruto que no podemos siquiera imaginar, pero que es un regalo que viene desde el trono de la gracia, desde tu corazón. Oh Señor, te lo pido, Padre bendito, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo el Señor. Amén. Sacrificio y amén. de alabanza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adoraré hasta ver que tu fuego caiga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mis manos levanto, no me rendiré. El altar se enciende hoy con tu poder. Cadenas se rompen, el fuego de tu presencia en el altar arderá. Mis manos levanto, no me rendiré.
rompan cadenas. Hoy tu pueblo declara